Hoy hablaremos de la vida de los piratas, o al menos este es el título de la charla de hoy. También hemos tenido una idea genial. Hemos titulado a este opúsculo acerca de la vida de los piratas, precisamente la vida de los piratas. Hemos ido incluso a Argentores para ver si alguno no había tenido anteriormente esta idea, sí, para evitar tener juicios, porque la gente registra ideas. Cada vez que se le ocurre una idea, la registra. Lo que revela que no se le ocurre muy frecuentemente, sino la vida se le iría en registro. Quiero aclarar que hemos hablado ya de los piratas muchas veces, pero que este no es una repetición de otra charla, sino simplemente el resultado de habernos encontrado con datos que no conocíamos, cosa que nos ocurre todos los días. Primero porque es escaso nuestro conocimiento, y segundo porque salimos a ver si encontramos algo. Sí. Bueno, antes de contar algunas particularidades de los piratas modernos, aparecen en la historia muchísimos antecedentes de bandolerismo marítimo. Por pirata moderno entendemos al pirata del Caribe. Pero 2000 años antes de la era cristiana, los fenicios, que comerciaban con la India y que se distinguían por la osadía de sus marineros, vieron constantemente apresados sus barcos por los piratas. La piratería fue en un principio considerada como una profesión legítima, y su propia audacia le dio cierto carácter de nobleza. Y ahí está nuestro amigo Tucídides, que dice: esta vida de bandidos no tiene nada de deshonroso, se refería a los piratas, y hasta puede celebrarse. En Grecia la piratería estaba muy generalizada. En tiempos de Solón, los focenses, amigos de este programa, se habían acostumbrado a vagar por los mares y a vivir del producto de sus choreos. Y Solón toleró, aunque imponiendo ciertos reglamentos, las asociaciones de piratas establecidas. Hay quien asegura que la expedición de los argonautas no fue otra cosa que una lucha contra el bandolerismo desde las costas de Tracia hasta las costas de Colquide, de donde se dice que estaba el Vellocino de Oro. Pero esto es hacer una interpretación histórica y verosímil de los mitos. Esto no tiene ninguna gracia. Son gente que no se atreve ni a la credulidad ni a la incredulidad. Entonces explica estas leyendas diciendo que en realidad no eran tipos que iban a buscar un vellocino de oro, sino que eran piratas, y que en realidad no era que los aqueos iban a rescatar a la esposa de Menelao raptada en Troya, sino que era una guerra de intereses comerciales y así. Bueno, es preferible la más completa incredulidad a eso. La palabra pirata es griega, y viene de una palabra que significa arriesgar, piratán, algo así. Peirate era la palabra de pirata, peirate, y peirán era la palabra que significa algo así como arriesgar, pero la palabra pirata es griega. Los etruscos también eran bastante piratas, por así decirlo. Parece que los romanos, que siguieron a los etruscos, imponían a los cartagineses la obligación de no navegar para saquear más allá de los límites que los tratados señalaban. Es decir, que había tratados incluso para el saqueo. El saqueo, el choreo en los mares estaba reglamentado. Después estaban los vikings, famosos por sus constantes y exitosos ataques, aunque en realidad casi no atacaban naves, más bien atacaban redondamente los puertos. Las ciudades, saqueaban las ciudades, vivían de eso. ¿De qué van a vivir los vikings? ¿Qué quiere que sean prestamistas? No eran prestamistas. Bueno, a fines del siglo XVII llegamos al punto en que queríamos situarnos.
La piratería mostraba un aspecto distinto a siglos anteriores. Había incluso un decreto del rey de Inglaterra, el rey Jorge I, que lanzó el 5 de septiembre de 1718 la persecución de los piratas, que antes habían sido colaboradores, por no decir prisioneros de la corona, redondamente. Los ingleses se sentían víctimas de su propio invento, porque parece que el reino perdía más buques en manos de los piratas que por culpa de los españoles o franceses. Entonces el rey Jorge I se cansó y los declaró fuera de la ley. Incluso les dio un plazo, que era 5 de septiembre del 1718, para presentarse en Cana, para entregarse. Y el que no se entregaba iba a ser perseguido. Hablamos ahora entonces de los piratas ya fuera de la ley, incluso los ingleses. Los bucaneros, los filibusteros de aquellos años, actuaban por su cuenta, sin disfraz, amparado por potencia alguna. Estos hombres procedían, en su gran mayoría, de las tripulaciones de los barcos mercantes, que un día se hacían piratas, hartos de ser maltratados, o eran desertores de la Marina Real Británica, y también por las mismas razones, o por parecidas razones, se hacían piratas y decían, vamos a laburar por nuestra cuenta. ¿Qué es esto? Para los que venían del barco mercante, su conversión en pirata solía seguir al procedimiento de amotinarse. Se amotinaban primero, daban muerte al capitán, se adueñaban del barco y se hacían piratas. O si no, a veces eran apresados por los piratas y bueno, se pasaban a las filas de sus captores. Para los que procedían en cambio de la marina, en general el salario escaso, la rígida disciplina eran causa de deserción. En la piratería la disciplina también era muy brava, pero el incentivo era extraordinario porque había reparto de saqueo, era distinto. Se podía progresar siendo pirata. El caso es que hablaremos de algunos piratas. El capitán Roberts, famoso pirata del siglo XVIII, declaraba que la piratería era un trabajo honrado, que lo corriente era trabajar mucho y ganar poco. Pero, a diferencia de la marina, había en esa vida plenitud, placer, saciedad y fortuna, y también libertad. Y bueno, entonces no era igual, en broma. Un detalle, lo que más molestaba a los piratas eran las guerras. Claro, porque al haber una guerra, ya el ataque a los barcos enemigos era cosa común, era cosa de todos los días, entonces se llenaba el mar de competidores. Ya todo el mar era un continuo atracar barcos y saquearlos. Entonces odiaban la guerra a los piratas y estaban a favor de la paz porque les convenía, como a tantos de la actualidad. En general ha sido así. Ciertas posturas pacifistas tienen poco de principistas y mucho de interesadas. Lo mismo que las aboliciones de la esclavitud. Pues yo les puedo garantir que no hay esclavos en la actualidad porque son un mal negocio. Cuando los ingleses descubrieron que era mucho más caro mantener esclavos que emplearlos en las fábricas y pagarles un sueldo de hambre, se decidieron a ser abolicionistas. Mientras no sucedió esto, fueron negreros. Pero bueno, esto sucede así. Para convertirse en capitán pirata, había que ser un gran navegante, había que ser capaz de sacar el mejor partido de cualquier embarcación, pero también había que ser categórico, inapelable en el reparto, saber cortar de raíz toda insubordinación. Al capitán se lo elegía por votación entre los tripulantes. A esto le llaman democracia a los piratas. Pero esto no le aseguraba un puesto vitalicio. Porque con un fracaso alcanzaba para redondamente deshacerse del capitán. Lo que distinguía al capitán del resto de los hombres era
mayor participación en el reparto del botín. Después venía el quartermaster, una especie de comisario de a bordo, un ladero, del primer oficial del capitán, ¿no? Se ocupaba del cuidado de las provisiones o del mantenimiento de la disciplina. Y después, bueno, estaba el nostramo, que era el que cuidaba los palos y las velas, el artillero, que naturalmente cuidaba los cañones. Había también un cirujano, porque era frecuente que te hirieran. El cirujano, que era el responsable de esas clásicas patas de palo que uno ve en las historietas, ¿no? Y el cocinero, bueno, todas las cosas que son previsibles. La dieta consistía en general en pescado fresco cuando tenían suerte, y si no, las cosas ahumadas ahí como podían. Te hemos hablado de la alimentación en los barcos, que por cierto no cambiaba por muy pirata que uno fuese. O sea que en un barco pirata había los mismos inconvenientes con el agua potable que en barcos legales. El trabajo a bordo era permanente, había que tensar las lonas de las velas, arrojar fuera el agua sobrante, reforzar los maderos. Solamente el capitán y algunos de sus laderos dormían en literas. Los demás apolillaba en cualquier lugar. Había un constante peligro de incendios porque los pisos estaban, saben ustedes, calafateados con alquitrán. Y habiendo fuego a bordo, lo único que podía hacerse para salvarse, y por un rato, era tirarse al agua, ¿no? Cada uno cambiaba el fuego por la sartén. El fogón de la cocina, justamente por el riesgo del fuego, se emplazaba sobre piedras para aislarlo del piso. Hay distintas maneras, hay cocinas portátiles también. Las naves piratas eran pequeñas para poder tener mayor movilidad. Por tal motivo estaban constantemente a merced de la marejada, siempre había baile, todo el mundo tenía mal de mar, andaban a los vómitos aún los más cancheros. Tanto es así que existía un sector de la nave dedicado exclusivamente a las consecuencias del mal, ¿no? Y no respetar aquel sector era sancionado con severas penas. Si vos ibas y vomitabas en otro lugar. Señor pirata. Bien. La mentalidad de los piratas no obedecía a un rasgo común. Este rasgo común es más bien consecuencia de la comodidad de los novelistas. Había tipos, de todos modos, incluso el decirlo es una comodidad del cronista. Había tipos como el capitán Roberts, un hombre galante, cuya devoción y respeto a las damas fueron proverbiales. Cuando alguna vez secuestraban o saqueaban una nave y se afanaban 4 o 5 minas, a Robert le encantaba favorecerla. Tenía la particularidad de conducirlas a su país de origen más rápido que el barco que las llevaba. Entonces entraba a los puertos de noche, acercaba a la muchacha hasta la costa con la ayuda de sus remeros y más tarde se despedía con fuertes disparos de cañón. Bueno, pero ese pirata es un caballero realmente. Hay novios que te dejan en la parada del 60. Y este tío y te llevaba... Y ni un cohete tiran. Claro, claro, ni un cohete tiran. Ni un cohete. Se van caminando, no, nos tiraba unos cuantos cañonazos y se... Otros, como el capitán Daniel, raptaban sacerdotes para santificar los barcos. Parece que Daniel una vez, porque él era muy malo y muy pirata, pero muy piadoso, y una vez observó una actitud irreverente de uno de sus hombres en misa y lo mató de un pistoletazo. Supongo yo que para agradar al cielo. Había algunos, como el capitán Mason, que llegaron a crear un estado pirata en el que los postulados de libertad, igualdad y fraternidad se hicieron efectivos medio siglo antes de la Revolución Francesa.
Los castigos que se propinaban dentro del grupo eran terribles. A los delatores, aquellos que desertaban y denunciaban a sus antiguos compañeros, pues se los perseguía implacablemente, descuidando cualquier otra empresa, ¿eh? Al que lo agarraban, lo abandonaban en una isla desierta con una botella de agua, un arma y pólvora para 2 tiros. Bueno. Si no había una isla a mano, se les cortaba la nariz y las orejas directamente. Como es obvio, la presencia de mujeres en un barco pirata era un factor de considerable perturbación. Como sabe cualquiera que haya visto una de esas películas, a lo mejor con los escotes que andaban las mujeres de la película, ahí entre medio de los piratas que hacían 2 años que no se bajaban del barco, por no decir otra cosa, y estaban ahí los tipos todos reunidos y las minas, venían ahí Patricia Medina, Sí. Virginia Mayo. Sí, exhibiendo la pechuga. Claro, ahí todos con unos vestidos y así saliendo a mirar el viento. Y ahí entraba, claro, los piratas de las películas no eran como los de la realidad. Se parecían más bien a Errol Flynn y a veces eran Errol Flynn. Bueno, pero estamos hablando de piratas de verdad. Algunas leyes, vamos a hablar de algunas leyes que se imponían que tenían vigencia cuando había alguna mujer en el barco. Por ejemplo, estas leyes variaban de capitán a capitán. El artículo 9 de las reglas del pirata Morgan decía: todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciere proposiciones deshonestas, sin ella consentírselo, será condenado a muerte. Hay, sin embargo, un detalle en la exposición de este artículo que puede dar lugar a complicaciones leguleyas. Lo leo de nuevo. Todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciere proposiciones deshonestas, sin ella consentírselo, será condenado a muerte. Ese sin ella consentírselo, ¿a qué se refiere? Aparentemente, al hacer proposiciones. Pero es muy difícil que alguien te consienta a hacer una proposición. Más bien el consentimiento en estas situaciones está ligado a la aceptación de la propuesta. Si usted le dice, vamos a revolcarnos allá atrás del palo mayor, el consentimiento que está en juego es el de revolcarse en las vecindades del mencionado mástil, no el de hacer la proposición. Usted no le dice, ¿me da autorización para proponerle revolcarnos junto al palo mayor? Y la mina le dice, sí, lo autorizo. Entonces el tipo se lo propone. Y la mina le dice que de ningún modo. Bueno, creo que no serían tan meticulosos. Y que además habría pocos abogados allí a bordo, ¿no? Hay otro capitán, el capitán Snellgrave, otro famoso de la piratería, tenía como una regla primordial para evitar tumultos la siguiente disposición: toda dama, no doncella, que apareciere en esta embarcación se entregará a los designios del capitán. Estaba bien clarita esa. Claro, ahí no hay abogado que valga. Sí. No había duda. Por decreto la sacó. Claro. Sin embargo, el más terrible problema de los piratas era el alcohol. Ahí andaban la caña de Jamaica, el ron, la ginebra de Holanda, la cerveza irlandesa. Más de un amotinamiento tuvo por causa el agotamiento de los toneles de cerveza y otras bebidas previstas para mitigar la sed durante las travesías. Los tipos se amotinaban porque se acababa el escabio. Escribió Barbanegra en 1718. ¿Conocen ustedes a Barbanegra? Aquel que para hacer su aspecto aún más horripilante, para causar terror a quienes lo veían, pues se ponía, se hacía rulitos en la barba y al cabo de cada rulo ponía una mecha encendida, como una velita, y andaba con la barba ardiendo. Y estas pequeñas llamas las usaba para encender la mecha de los cañones. Esa era Barbanegra. Barbanegra escribió en su libro de viajes: el ron agotado,
La tripulación está un poco sobria. Una maldita confusión hay entre nosotros. Todo el mundo habla tonterías. Se alarmaba Barbanegra porque se le había puesto un poco sobria la tripulación. Se cuenta que el capitán Swan, pirata que ejerció su oficio con brillantez a lo largo del siglo XVII, regresó tras una larga navegación sin haber hecho una presa durante todo el viaje, y es porque la curda de los hombres los había puesto en estado de incapacidad absoluta para tenerse en pie. O sea que tenían una mamúa tan grande los piratas que no pudieron completar un abordaje, un saqueo. Igual volvieron contentos. Un último detalle. La actividad de los piratas se había desenvuelto amparada, como ya hemos dicho, por una patente otorgada por un país determinado. Y después, se quedaron sin bandera. En cierto tiempo aún, cuando no tuvieron patente, los piratas usaban la bandera o del país que los protegía oficialmente o de aquel país al cual creyeran pertenecer. Cuando se inició la piratería sin protección, volaban unos gallardetes en los que inscribían distintivos particulares de distinta índole. O sea, cada cual ponía la bandera que quería. Un día, el capitán del Pool de la Armada Real Inglesa avistó en aguas de Santiago de Cuba un barco comandado por el pirata francés Emmanuel Wing. Y cuando Wing vio que lo perseguían, hizo una bandera negra sobre la que se recortaba una calavera con 2 tibias cruzadas y un reloj de arena. Después de intercambiar algunos tiros, el oficial que mandaba el Pool, a su llegada a puerto, hizo un reporte en el que quedó constancia, por primera vez, de la existencia de una bandera pirata. Y a partir de entonces los nuevos filibusteros se hicieron cargo de aquel estandarte que, bueno, durante mucho tiempo helaba la sangre de los viajeros y tripulantes. Esa famosa bandera de las películas fue usada por primera vez por Emmanuel Wing, un pirata francés. Esa es la bandera el origen de la bandera de los piratas. La actividad pirata dio origen a algún idioma, una mezcla de inglés, francés y holandés y de castellano. Permitía a los piratas entenderse sin importar el país de donde provinieran, y esto dio origen al papiamento que se habla hoy en día. Y el nombre filibustero viene del vocablo inglés freeboots, como se llamaba a los corsarios. Y esta palabra mezclada con un poco de ron de las Antillas, dice Arciniegas, llegó a trastocarse en filibustero. Este no es un invento etimológico de aquellos... Algún día vamos a disfrutar con las etimologías fantásticas, ¿no? que sirven para todo. Y bucanero proviene de bucana, que es un método con el que ahumaban la carne que secaban al sol, preparaban a la bucana casi todo lo que conseguían para alimentarse. Muchas veces andaban en tierra los piratas, se entretenían, pero esto ya lo hemos contado otra vez, en cazar chanchos. Cazaban chanchos, había islas donde había muchos chanchos. Los cazaban y los cocinaban a la bucana, y de ahí viene la palabra bucanero. ¿A quién dedicar este nuevo catálogo acerca de la vida de los piratas? Pues a mí me está gustando el capitán Roberts, aquel que acompañaba a las minas hasta la puerta de la casa. Sí, y le tiraba unos cañonazos. Y que cuando se iba, aprovechaba y se tiraba unos cuantos cañonazos. Y bueno, y el otro, el que a Morgan, que era, no me simpatiza Morgan a mí, pero bueno,
todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciere proposiciones. Ese artículo me gusta. Y también me gusta que toda dama no doncella que apareciera en esta embarcación se entregará a los designios del capitán. Eso también está bien, ¿eh? Snellgrave se llamaba ese. Está bien, pero no doncella. Tenía un cierto respeto. No doncella, pero fíjese esto qué marca detalle. Algo, esto marca algo. Qué detalle, pero supongo que él presumiría las doncelleces a su gusto. Sí. Una mina medio fulera decía, me está gustando para doncella. Me está gustando para doncella, decía. Y diría, me imagino yo los argumentos de Snellgrave. Sí. Resulta que conociendo este artículo, todas se fingen doncellas, señorita. Así no vamos a ninguna parte y en cualquier caso, después de esta noche, usted estará en situación de cumplir con el artículo precitado. Porque aquí en esta nave, dice Snellgrave, uno entra doncella y sale pirata. Bueno. Si sale. A todos estos piratas y a todos los fabricantes de bebidas alcohólicas de aquellos tiempos, de ron, de caña de Jamaica, que bueno, se encargaban de la provisión de las naves. Sí, que mantenían tranquilos a los borrachines de ahí, ¿no? Tranquilos a los borrachos. Y a los pobres tipos que no tomaban, que no tenían el hábito, que creo que la pasarían bastante mal. A no ser que hubiera, y creo que sí, definitivamente creo que sí, creo que había alguna ley que imponía la obligación de escabiar. Aquí si toma uno, tomamos todos. Y entonces, para el legislador, para el que inventó esa ley, el tango con el cual ilustraremos este relato. Tomo y obligo, canta Carlos Gardel, dedicado a los piratas en general y a los mamaos en particular. Vamos a hablar de estatuas hoy. Es una linda historia. Yo he escrito algunas cosas sobre estatuas que no se han publicado todavía. He escrito acerca de un batallón de estatuas que respondían a una especie de mafioso que las conducía. Pero bueno. Los alrededores de los templos de la Grecia antigua estaban repletos de figuras de divinidades principales, de divinidades quise decir, anexas, héroes del lugar, fundadores, alcauciles, falsos influyentes. Quiero decir que estaba lleno de estatuas, de cualquiera. Todas aquellas figuras ocupaban trípodes, altares, lápidas, en el interior, estatuas de dioses que convivían con toda la parentela mítica y alegórica. Allí estaban Apolo con Artemis, con Leto. Apolo y Artemis eran los hijos de Leto, por cierto. Zeus con su mujer Hera, con Atenea, que fue su hija. Para no hablar de las figuras en escala reducida, por ejemplo, las sirvientes del templo, generales victoriosos, que se iban añadiendo a la imagen principal, a las imágenes principales de los dioses. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, aparecían pórticos con pinturas y cientos de estatuas que iban formando avenidas que conducían a aquellos altares. Y en aquellos casos habían estatuas de políticos, de mujeres famosas, campeones olímpicos, animales. Había escultura también en los teatros, en los estadios, en los gimnasios y en los bosques. En los bosques había estatuas. Aparecían allí sin orden alguno, sin aparente razón, como perdidas entre los árboles, y esos bosques eran considerados sagrados. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales. La única y natural expresión del espíritu era el cuerpo humano. Y por tal motivo los griegos estudiaron con muchísimo esmero la posibilidad de encerrar en figuras de mármol o de bronce todo lo espiritual. La escultura era para los griegos la persecución exacta y penosa de la figura del cuerpo. Los dioses representados eran hombres ideales. Un dios era un muchacho joven. Para ellos el cuerpo lo era todo, para los griegos, ¿no? Detalle curioso. La cabeza de aquellas estatuas
era más o menos convencional, mientras que todo el resto de la figura se aproximaba a la mayor perfección y en su variedad a la mayor riqueza y la más bella composición. Aristóteles, en su Fisonómica, dio cuenta de una larga lista de características de aquellas figuras. Explicaba a partir de ciertos gestos las particularidades de las imágenes. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad se expresan por el amplio sobresalir de la frente redonda y de la nariz recta. Si usted quiere dar esa idea, claridad, calma, inteligencia, etcétera, frente redonda y nariz recta. Y así hay una larguísima lista en Aristóteles como un fisiognomista adelantado en 2000 años. En su mayoría, las estatuas griegas tenían las siguientes características. Como les gustaba la expresión de lo lánguido, los ojos estaban hundidos, los párpados superiores se recortaban fuertemente, la boca tenía siempre ángulos profundos, sobresalía mucho vista de perfil. Esto lo pueden ver ustedes en cualquier estatua griega, de esas que hay por ahí, ¿no? El mentón aparecía redondo y grande, a veces con un hoyuelo. Las orejas eran hermosas y finas. A los dioses, los escultores solían darle un aspecto de cierta tristeza, que tenía que ver con su carácter de eternos, pero no dueños del destino. Los dioses griegos eran inmortales, pero no tallaban contra el destino. El pelo era lo que más variaba. Los muchachos lo llevaban enrulado, los sátiros llevaban el pelo erizado, Zeus muy largo, las divinidades marinas también. Las vestiduras eran muy sencillas. Las armaduras, cuando las había, estaban limitadas a un solo rasgo. Claro, porque era un desperdicio hacerle una armadura. Te perdías los bellos músculos del torso. Por ejemplo, el Ares del Louvre tiene solamente puesto el casco. El arte griego no gustaba de lo inorgánico y pretendía que eso fuera entendido solo con una sencilla insinuación. Ponías el casco y ya entendías que el tipo estaba con armadura. No hacía falta esta penosa escultura de un tipo vestido de armadura. Quiere decir que predominaban los desnudos. En los mitos aparecen cientos de estatuas, es decir, se contaban historias en las que intervenían estatuas. Algunas de ellas tenían conductas algo extrañas y también ciertos poderes misteriosos. Hace mucho tiempo, a poca distancia de la ciudad de Cafias, en la Arcadia, había una estatua de Ártemis que se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar encontró una cuerda, una soguita. Inmediatamente rodearon con la cuerda el cuello de la diosa, diciendo que iban a estrangularla. Al rato, unos habitantes de la ciudad que pasaban por ahí sorprendieron a los chicos y, para evitar el sacrilegio, los liquidaron redondamente. Eran gente expeditiva. Pero muy pronto las mujeres de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los hijos que parían nacían muertos. Fíjense qué historia, ¿no? Fueron a consultar entonces al oráculo de Delfos, y el oráculo les dijo que la diosa Ártemis estaba irritada por la muerte de los niños. Ordenó que fuesen enterrados decorosamente y que se les tributasen los honores debidos a los héroes. Así se hizo, y desde aquellos días la estatua se conoció como Ártemis estrangulada, y nadie se atrevió a acercarse jamás. ¿Qué me dice? Parece que las estatuas de Ártemis
no eran nada recomendables, porque había otra de ellas, la Artemis Ortia, frente a la cual eran flagelados los jóvenes espartanos hasta hacerles brotar sangre. Los ponían ahí y le daban con un látigo para fortificar su espíritu. Parece que esta estatua, Artemis Ortia, volvió locos a los hijos de Irbo, Astrábaco y Alópeco. Los muchachos la habían encontrado entre unas zarzas y solo la habían contemplado un instante. Y solo de ver aquella estatua se enloquecieron. Los encontraron más tarde comiendo inmundicias y hablando sin sentido, como los clientes de ciertos restaurantes. Otras estatuas participaron en historias de amor o fueron su consecuencia. Recuerdan a Pigmalión ustedes, ¿no? Era un rey de Chipre que se había enamorado de una estatua de marfil que representaba a una mujer. Se decía que la había esculpido él mismo a la estatua. Cada día le recitaba cientos de versos y le dedicaba sus triunfos en la guerra. Claro, imagínese la estatua ni bolilla. Desesperado y sin respuesta alguna por parte del ornamento, pues le pidió a Afrodita, en ocasión de una fiesta de la diosa, Afrodita, la diosa del amor, ¿no?, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Le dice, mire, quiero una esposa medio parecida a esta estatua que tengo aquí. Y cuando volvió a su hogar, Pigmalión vio que la figura estaba viva, se unió a ella y tuvieron una hija a la que llamaron Pafo. Después apareció nuestro amigo Bernard Shaw y escribió Pigmalión. Y después apareció Rex Harrison y trató de cantar, pobre, ahí en My Fair Lady, pero mucho no le salía. Pero la película está bien. Este es lo que va, ¿no? La degradación desde el mito de Pigmalión, después viene Bernard Shaw, que está fenómeno, y la película que está más o menos, qué sé yo. Después los tipos que representaban la obra porque habían visto la película. Sí. O sea, cada vez íbamos de mal en peor, ¿no? Otra historia es la de Anaxáreta, que era una doncella también de Chipre, que descendía de Teucro, que fue el fundador de Salamina. Bueno, un joven de la isla llamado Ifis estaba enamorado de esta doncella, pero la muchacha se mostraba cruel y esquiva. ¿Qué quiere que le diga, no? Y entonces triste, muy triste, este muchacho Ifis se ahorcó en la puerta de la casa de la chica, Anaxáreta. Y la chica, en vez de alterarse ante el ahorcado que colgaba ahí de su puerta, quiso ver el entierro que pasaba por debajo de su ventana y con una sonrisa ingenua ahí se asomó. Y entonces Afrodita, irritada por la dureza, por la aspereza de que estaba armada esta muchacha, la convirtió en estatua de piedra en la misma actitud que la muchacha había adoptado para asomarse a la ventana. Desde entonces esa estatua es despreciada y se la llama la Venus que mira hacia adelante. Existían algunas estatuas caprichosas. Una estatua caprichosa, todo. Generalmente se dice de una estatua caprichosa, se usa este giro configurando una hipálaje. Cuando una estatua está hecha de forma caprichosa, se dice que la estatua es caprichosa, cuando el capricho fue del escultor. Pero en este caso hablaremos de estatuas que tenían la posibilidad de permitirse caprichos. Como por ejemplo la estatua de un tal Egestes, que era sacerdote en Lanubio. Egestes era el encargado de trasladar las imágenes de los penates desde Lanubio hacia Alba, una ciudad recién fundada. Pero parece que Egestes llevaba las estatuas a Alba y a la noche las estatuas se le volvían solas a Lanubio, por sus propios medios, como quien dice. Supongo que las estatuas ecuestres llegarían más rápido.
eran muchísimas. Y Egestes, luego de haber intentado el traslado varias veces, imagínense, el tipo llevaba 20 estatuas un día, el otro día estaban todas de vuelta en Lanubio. Y al final decidió establecerse definitivamente en Lanubio y no llevar más ninguna estatua a Alba, ya que las estatuas querían quedarse allí. Y allí se quedó y fue feliz para siempre. Las estatuas no querían irse de allí. Es una linda historia, ¿eh? Una estatua que quiere ser trasladada y a la noche se vuelve. Una estatua querenciada. Claro, esto es más lindo pensarlo con una estatua, le digo, ecuestre. El caballo del coronel Bransen a la noche lo trae de nuevo a la plaza de donde querían trasladarlo. Despacito al tren y se acomoda otra vez el tipo. Bueno, otra estatua que también quería mantenerse en su lugar era la de... Mejor dicho, fue la de Hera Argiva. Parece que Admete, hija de Euristeo, aquel que le impuso los trabajos a Hércules, vivía en Argos y era sacerdotisa de la Hera Argiva, Hera con H. Al morir su padre, tuvo que huir de Argos, se refugió en Samos y se llevó la imagen de la diosa, de Hera Argiva. Mientras tanto, los argivos, inquietos por la desaparición de la estatua, encargaron a unos piratas tirrenos que salieran en su busca. Y como el templo de Samos no tenía puertas, quiero decir que estaba completamente abierto, no que estaba completamente cerrado, a los piratas les fue muy fácil apoderarse de la estatua, pero cuando quisieron hacerse a la vela, les resultó imposible mover los barcos. Hay que decir que el viento era bueno, pero el barco no se movía. Comprendieron que la estatua quería quedarse en Samos, la pusieron en la orilla y se la tomaron más rápido que el hijo. Cuando Admete la encontró tirada en la playa, pensó que había llegado hasta allí sola y la volvió a poner en el templo, esta vez atadas de pies y manos. Claro, se le iba a escapar de nuevo. Y por fin hay que hacer una referencia al Palladium, quizá la más famosa de todas las estatuas. Representaba a la diosa Palas Atenea y poseía la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que la guardaba y le tributaba culto. De ese modo había preservado a Troya durante 10 años. Dicen que había caído del cielo y penetrado en el templo de Atenea, al cual le estaban construyendo el techo. Estaban haciendo el techo en Troya, el templo de Atenea, y ¡pum!, les cayó el Palladium. Luego, otras varias ciudades trataron de apoderarse de la figura para garantizar su seguridad, pero en realidad, si bien era una figura que garantizaba paz, para procurársela, los distintos pueblos se sometieron a las más sangrientas luchas. Así que el Palladium, lejos de garantizar seguridad, más bien despertó la discordia. Me gustaron estas historias de estatuas. Vamos a seguir con algunas más modernas y con algunas de la literatura o de la filosofía, como la estatua de Condillac, como cosas por el estilo. Pero me gustó. ¿A quién podemos dedicar esto? A mí me gusta Pigmalión, y a todos los pigmaleones que se esfuerzan en hacer ellos mismos la mujer que quiere. La mujer que quiere. Nada de irla a buscar hecha. La hacen ellos. Que es la única posibilidad, por otra parte. Porque siempre, con las que uno encuentra hechas, ya viene alguna cosa que a uno no le gusta, para no hablar del trabajo de otros pigmaleones, chambones, que han andado antes por ahí. Y conviene hacerla uno. Y después, cuando la estatua se va, lleva por ahí la marca de su pigmalión. Así que está dedicada esta charla a los pigmaliones y también a las estatuas que se dejan construir, porque ahí, le juro que hay quien usted no la construye, pero ni a garrotazo, ni ¿no? a garrotazo, porque ya no se puede sacar aceite de las piedras, ciertamente. Bueno, y también a los grandes escultores de Grecia. Faltó decir aquí que lo que no había, tanto en la escultura como en la pintura, era el retrato en la antigua Grecia.
Las caras, como bien dice, como bien se puede conjeturar a partir de las recomendaciones de Aristóteles, las caras eran inventadas. Si usted quería darle una finosomía, mira qué lindo, una fisonomía de claridad e inteligencia, pues como decía Aristóteles, frente redondeada, nariz saliente, etcétera. Pero eran, si bien se mira, un retrato del espíritu. Por cierto que la mayoría de ellas reflejaban a dioses que nadie había visto, pero también a héroes, a campeones olímpicos, y no se parecían. No estaba desarrollada tampoco en la pintura la idea del retrato, que apareció después con el helenismo tardío. Ahí apareció el prurito de representar a las personas tal cual eran. Bueno, entonces a Fidias, a Praxíteles, a todos esos escultores que aún hoy son dignos de admiración, aún hoy su técnica despierta una gigantesca envidia. ¿Y con qué podemos ilustrar esta charla sobre estatuas y sobre aventuras protagonizadas por estatuas, que son raras, porque en general la estatua no es muy aventurera, que digamos, ¿no? No, es un personaje que se admira por lo que es, pero no por lo que hace. Pues, ¿con qué canción ilustraremos esto? Bueno, no tenemos canciones sobre estatuas, pero a falta de estatuas echaremos manos de un maniquí, y ahí viene entonces nuestro amigo Roberto Sánchez, Sandro, inaugurando este programa con este valsecito criollo, El maniquí. Hablaremos de Giuseppe da Copertino, de quien hablamos muy brevemente hace mucho tiempo. No me acuerdo en qué circunstancia. Pero Giuseppe da Copertino era el monje volador, era un monje que volaba, positivamente volaba. Pero hablemos de este hombre, situémoslo históricamente, etcétera. Giuseppe Dessa, tal su nombre, nació en Copertino, en la provincia de Lecce, en Italia. Vamos a reírnos cuando corresponda, por favor. A mí no me molesta tanto, pero por ahí a la gente le fastidia un poco. A mí en realidad me gusta mucho, porque me creo que todo lo que digo es gracioso. Pero resulta que después voy a otros lugares donde no existe este beneplácito, este previo fervor, o este tic, y digo las mismas cosas y no se ríe nadie, y esto me produce una gigantesca decepción. Bueno, el caso es que este hombre nació en el año 1603 en Copertino. Parece que ya desde niño dio muestras de una inclinación hacia la vida religiosa, tal como les conviene siempre a los biógrafos, que prefieren que las inclinaciones aparezcan pronto. A los 10 años, el bueno de Giuseppe pasaba días y noches enteras en oración y en la más completa inmovilidad. En la escuela, esta actitud de inmovilidad y de contemplación constantes le valió el apodo de Giuseppe Boca Aperta. Andaba siempre silencioso y admirando todo lo que lo rodeaba. Una especie de pajueranismo intelectual ejercido. Y cuenta el biógrafo Pastrovici, que fue el que escribió la biografía de Copertino, se llamaba Compendio della Vita, Virtù e Miracoli del Beato da Copertino. Es el libro de Pastrovici. Y cuenta Pastrovici que mientras contemplaba la naturaleza, el bueno de Giuseppe, en su rostro se formaban los más extraños gestos. Perpetua era su boca abierta y su lengua como desprendida. Así. Giuseppe se entregó desde su más temprana edad al ayuno. A veces comía solamente verduras y hierbas, o pasaba redondamente muchos días sin tomar nada. En 1620 entró en la escuela de los capuchinos y su estado anémico era tan profundo que no servía para nada. Se le caían las cosas de las manos y era tan incapaz de realizar los trabajos más sencillos que lo echaron. Tiempo más tarde pudo entrar en la orden terciaria del convento de Grotella. El 30 de enero de 1627 recibió el hábito de novicio. Al año siguiente lo nombraron sacerdote
Giuseppe tenía por costumbre flagelarse, tenía un látigo provisto de clavos, con el cual se surtía periódicamente, llevaba en el pecho una cadena de la que colgaban objetos de metal con aristas cortantes para mejor lastimarse, hablaba de su cuerpo en tercera persona y lo llamaba burro. ¿Cómo en tercera persona de su cuerpo? Está bien que hablara de su cuerpo en tercera persona. ¿Cómo va a decir el tipo? Por ejemplo, mi cuerpo siento dolor. Se habla del cuerpo como hacía Copertino, como hace cualquiera que sepa hablar, en tercera persona. A saber, mi cuerpo siente dolor. De hecho es el cuerpo, no yo cuerpo. El cuerpo, no yo. Dos cosas diferentes. Y tenía mucha razón Giuseppe de Copertino, no lo hacía por flagelarse. Distinto es hablar de uno mismo en tercera persona, como hacen los jugadores de fútbol. Porque dice, Dolina se va a ir de este equipo a fin de año, siendo que Dolina es uno. Bien, el caso es que en el convento no caía muy simpático, ¿no? ¿Y por qué? Y porque una serie de prodigios, de los cuales hablaremos más adelante, se hicieron tan frecuentes e inoportunos que sus superiores, que sus superiores le prohibieron la vida comunitaria y lo denunciaron al Santo Oficio. Es decir, el tipo hacía como milagritos. Y lejos de asombrarse o de utilizarlo para demostrar la existencia de Dios, pues los superiores del convento de Grotela lo denunciaron por milagrero. Y apareció la Inquisición. Apareció el Santo Oficio, se metió en el monasterio de San Lorenzo, en Nápoles. Lo metieron allí para que no jorobara, pensando que el monasterio de San Lorenzo era un lugar poco propicio para los milagros. Lo interrogaron, vino al tribunal ahí de la Inquisición, pero no encontraron cargos contra él los jueces. De todos modos, lo mantuvieron en observación. Y fue en ese momento cuando las virtudes de Giuseppe da Copertino se hicieron públicas. Parece que un día en que acababa de terminar la misa en la misma capilla del Santo Oficio, Giuseppe lanzó un grito, se elevó en los aires y fue a posarse entre las flores del altar. Allí permaneció un momento bajo la mirada estupefacta, imagínense, de los asistentes. Luego lanzó otro grito y voló hasta el fondo de la iglesia, donde se dejó caer suavemente y de rodillas. Imagínense, esta proeza violentó muchísimo a la Inquisición y lo mandaron preso a Roma para que fuera examinado por el Papa Urbano VIII. Este papa era conocido por su espíritu culto, por su escepticismo y por sus poesías latinas. Cuando Giuseppe se arrodilló para besarle el pie al Papa, emocionado, se elevó en el aire lanzando su grito habitual y permaneció cerca del techo de la sala hasta que el Papa Urbano le dijo que ya era suficiente y que bajara al suelo como todo el mundo. A pesar de su escepticismo, Urbano VIII no tuvo más remedio que declarar que si Giuseppe moría antes que él mismo confirmaría la autenticidad del prodigio en el proceso de canonización. Si es que lo iban a santificar, él iba a avalar esa santificación. En abril de 1639, Giuseppe fue enviado a Asís. El padre superior de la Basílica de San Francisco recibió al monje prodigioso como si se tratara de un impostor, de un intrigante. Y allí el pobre Giuseppe sufrió todo tipo de vejaciones que se prolongaron durante 2 años. Durante ese tiempo no hubo prodigio alguno. Giuseppe aceptó los castigos con respeto, con humildad, mitad contento, mitad defraudado. El superior de Assisi envió una carta a Roma asegurando que da Copertino era un impostor, que realmente no hacía prodigio alguno. Fue entonces cuando Giuseppe entró en la basílica, que se encontraba llena de gente, se elevó bruscamente por encima de los asistentes y recorrió por el aire los 18 metros que lo separaban de una imagen de la Virgen pintada en lo alto. La besó piadosamente y bajó despacito. A partir de entonces,
los vuelos de Giuseppe fueron innumerables. El siguiente aparece en el Acta Santorum del Vaticano, allí donde se anotan los prodigios de los santos. Parece que cierto día quiso sorprender a las monjas de Santa Clara y mientras las monjas cantaban la antífona Veni Sponsa Christi, Giuseppe surgió de pronto, volando desde un rincón, y se precipitó sobre una de las monjas, la tomó de la mano y la hizo girar por los aires. Luego lo hizo con varias de ellas en varias ocasiones. El caso es que empezaron a llegar interesados de distintos lugares de Europa. Todos querían conocer al monje volador. El embajador de España en Roma, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, duque de Medina y de Castilla, viajó hasta Assisi junto a la esposa para ver a Giuseppe. Lo encontraron solo en su habitación, quedaron muy impresionados por su austeridad. Giuseppe voló, el duque, la duquesa y varias personas del séquito se desmayaron. En fin, otro grupo de testigos estaba formado por Juan Federico de Brunswick, el duque de Sajonia, que era luterano, Georg Sittig y el filósofo y matemático y amigo de este programa, Leibniz, el de las mónadas, que era protegido, por cierto, del duque de Sajonia. Fue en febrero de 1651, andaban de viaje por España, por Italia, pasaron por Asís e intrigados por los rumores de milagro que andaban por ahí, se las ingeniaron para ver a Giuseppe sin que Giuseppe lo supiera. Lo espiaron. Se metieron en secreto por una escalera privada hasta la puerta de la capilla donde el monje solía orar y en un momento dado lo vieron elevarse en el aire. Voló hacia atrás, parece, como los colibríes, una distancia de 5 pasos y se quedó ahí suspendido un ratito. Y el duque de Sajonia, Juan Federico de Brunswick, que como se ha dicho era luterano, quedó tan impresionado que decidió convertirse al catolicismo, lo cual sin duda no formaba parte del programa de viaje. Hay que decir, sin embargo, que la posibilidad de volar nunca terminó por ser bien vista dentro de la iglesia, ¿no? Desde que Giuseppe da Copertino llegó a Asís hasta su muerte, el 18 de septiembre de 1663, el monje fue excluido del coro, de las procesiones y del refectorio por los trastornos que ocasionaban sus continuas elevaciones. Imagínese, un hombre que vuela siempre es un trastorno. Si ya en aquel entonces nos trastornaba la posibilidad de un hombre volador, imagínese ahora. No lo llevarían a ninguna parte, y menos al cine. Se sabe que todos los volátiles tienden en el cine a volar hacia la pantalla por la luz, con el consiguiente fastidio de los espectadores que gritan: corran ese monje que no me deja ver cómo se hunde el Titanic. Parece ser que las levitaciones se producían principalmente bajo el efecto de la admiración. Cuando algo lo admiraba a Giuseppe, ya fuese una flor, un cuadro, un paisaje, una música, una estatua, pues volaba. Parece que un día echó a volar al admirar la geométrica hermosura de un erizo de mar. A veces se le caían las sandalias cuando volaba. Bueno, pero este era un inconveniente menor. O sea, dejar de volar solo por el fastidio de bajar a recoger la sandalia es tener poca afición por los milagros. Ahora bien, el Papa Urbano VIII, deseoso, decía él, de testimoniar que el monje de Copertino había volado, había realizado una hazaña contraria a las leyes de la naturaleza, fue el mismo que firmó la condena de Galileo. El mismo Papa, O sea que presenció o condenó los descubrimientos que permitirían a Newton formular las leyes de la gravedad y santificó a quien violaba estas leyes aún no promulgadas. Dirán algunos, toda vez que Newton aún no había formulado sus teorías, era más fácil volar entonces.
Después apareció Newton y legisló, y ya entonces todos quedamos sujetos a estas normas que nos hacen ser graves. Entonces las manzanas no caían. En fin, 100 años más tarde, el Papa Benedicto XIV canonizó al monje volador y se destacó que testigos oculares de indiscutible honestidad dieron testimonios de los prolongados vuelos del ciervo da Copertino. Es cierto que testigos oculares de indiscutible honestidad han certificado las macanas más extraordinarias, pero este parece que volaba. También bajo la orden del mismo Papa se publicó la biografía de Pastrovicchi, aquel libro, el compendio de la vita, virtù e miracoli del Beato Giuseppe da Copertino, del que hemos hablado al comenzar esta charla. No era Giuseppe, el austero Giuseppe, el primero en volar. Desde la antigüedad, la levitación es mencionada y considerada signo de posesión divina, y entonces todos juran que el filósofo Jámblico, el neoplatónico, que nació allá por el año el año 280, finales del siglo III, fue visto por sus discípulos mientras meditaba suspendido en el aire. Teodoreto y Gregorio Nacianceno relatan que, con motivo de su iniciación en los misterios de Diana en Éfeso, Diana no era otra que Artemis, el emperador Juliano fue elevado del suelo con su maestro el asceta Máximo. Y muchos testimonios demuestran que en Occidente la levitación se asociaba con la santidad mucho antes del cristianismo. Se la tenía por un prodigio que sobrevenía en los momentos de piedad intensa, igual que la iluminación del cuerpo. Filóstrato habló de brahmanes indios que se elevaban en el aire durante la oración. En el budismo, en el taoísmo, en el islamismo, aparecen toda clase de testimonios. Ninguno fotográfico o fílmico, pero muchos testimonios de gente que lo ha visto, o de gente que conoció gente que lo había visto. Nosotros hemos hablado, algunos de ustedes conocerán la historia de Luciano, el canicita volador, y también hay muchos testigos que dicen haberlo visto volar, y hasta hay una foto donde se lo presenta el canicita a una cuarta escasa del suelo, que muchos dicen que fue un salto oportuno más que un verdadero vuelo. Al parecer el hombre volaba. Pero, según dicen también, había una leyenda según la cual el don del vuelo le había sido concedido a Luciano de un modo precario. Volarás, Luciano, le había dicho el hechicero que lo había distinguido con ese don, hasta que alguien conozca tu historia. Y ya se sabe que cuando uno vuela nunca falta un buen corneta que cuente. Y pues ya vinieron los cronistas y los escritores y lo precipitaron a Luciano para siempre. ¿A quién podemos dedicar esta charlita acerca de Giuseppe da Copertino, el monje volador? A él mismo. A él mismo, porque era un hombre de vuelo austero, poco escandaloso y poco amigo de darse dique. Si volaran algunos, que yo me sé, pues estarían todo el tiempo floreándose desde el aire, con piruetas, echando humo y escribiendo Safak en el azul de la tarde. Pero este no, volaba. Y volaba cuando sentía admiración. Y volaba mucho, quiere decir que era hospitalario con las admiraciones. También conozco gente que si la admiración los hiciera volar, permanecerían igualmente como un ancla en la tierra, porque nada los admira. Hay gente que ha decidido no admirarse por nada para demostrar con eso su superioridad. Si solo me admiro de lo que me es superior, resultaré mejor cuanto menos cosas me admiraren. Pues bien,
Se lo dedicamos también a aquellos que por la liviandad de su corazón y su espíritu y por la facilidad de sus admiraciones son más propensos al vuelo que otros. ¿Y con qué podemos ¿Por qué gritaría, Alejandro? ¿Cómo? ¿Por qué gritaría? Digo, eso, vio que el vuelo... Ajá. Se me ocurrió, le digo, bueno, ¿dolerá volar? ¿O qué le pasará en el alma a esta persona que se emocionaba y se le escapaba Bueno, un muchos grito de nosotros cuando volaba, sabemos ¿no? volar. ¿Quién no ha volado en sueños? Yo vuelo en sueños con una estrategia que se parece a la de un salto prolongadísimo. Pero he sabido que otros vuelan de diferente modo. Y no faltará el que necesita estimularse con gritos, como gritan los karatecas cuando se aprestan a dar un golpe, que después de todo eso le insume mucha energía. A lo mejor por eso gritaría Cupertino. ¿Qué sé yo? Porque gritaba Rolón. Me asombró, Alejandro. Algunas cosas sí, pero no porque grita la gente cuando vuela. Bueno, en todo caso también dedicamos esta charla a aquellos que cuando vuelan gritan. Me gusta. Note el oyente de buen gusto que durante toda esta charla acerca del vuelo de una persona nos hemos abstenido de los tópicos metafóricos tales como volar es también soltar la imaginación hacia distritos desconocidos, etcétera. Yo también vuelo porque en la noche cierro los ojos y me parece que, etcétera, etcétera. No. Cuando yo digo un tipo vuela, digo un tipo vuela. Esa clase de milagros me impresionan, no los poéticos, que también me impresionan, pero de otra manera. Ilustraremos, pues, esta charla con un tango cuyo título parece designar a Cupertino, que pasó por el mundo sin hacer más ruido que el de unas alas invisibles. Ave de paso canta para vos, Giuseppe, Charlo.